¿Qué pueden observar de esta matriz? ¿Cómo calcularían el determinante de esta matriz? Me pongo más grande. ¿Qué tipo de matriz o qué propiedad podrían usar para calcular este determinante? Este es exactamente como los de la tarea, pero es un caso donde aparece algo aleatorio que les puede pasar a ustedes. Si ven, en la tarea son casos especiales de matrices triangulares y diagonales. Esta matriz, ¿qué caso puede ser? Podríamos identificar primero los elementos de la diagonal y observar qué propiedades tiene. Entonces ahí yo puedo ver que arriba de la diagonal hay puros ceros. Entonces esta es una matriz triangular, ¿sí? Simplemente con identificar la diagonal y ver si arriba o abajo tiene ceros, es triangular. Si tiene ceros arriba y abajo, es una matriz diagonal. O en los casos como les puse la tarea, ustedes tendrían que hacer reacomodos, operaciones renglón, para convertirla en diagonal o triangular. Aquí no necesito hacer ninguna operación. Entonces, aquí, ¿cómo calculo el determinante siendo una matriz triangular? ¿Cómo calcularíamos el determinante? Intercambiando el 1 por el 4. Mm, no, pero o sea, aquí ya no necesitamos hacer intercambios de renglones porque ya tenemos la forma triangular. O sea, solamente que tuviéramos que crear una diagonal, estaríamos intercambiando renglones y columnas. Pero aquí ya no es necesario, identificamos que es triangular. Entonces, cuando ya es triangular, lo único que hay que hacer es calcular el determinante. Entonces, para las triangulares, ¿cuál es la fórmula? ¿Sí se acuerdan cuál era la fórmula del determinante de una matriz triangular o cómo se calculaba? Como les decía, en este caso ya no tengo que hacer intercambios de renglones ni operaciones renglón, solamente necesito hacer una operación, o sea, multiplicar ciertos números. Entonces, cuando es triangular o diagonal, solamente necesito multiplicar los elementos de la diagonal y ese es el determinante, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer la tarea. Son tres problemas de este tipo. Entonces, pero aquí como en la diagonal hay un cero, el determinante les da cero, ¿sí? Entonces lo pueden verificar con mdeterm, marco toda la matriz, ¿sí? Y da cero. Entonces, ese sería un problema similar a los de la tarea, pero un caso especial donde hay un cero en la diagonal, ¿sí? Entonces, aquí la explicación nada más es decir que es triangular y el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, ¿sí? Así tendrían que hacer toda su tarea. Pues ese es un problema. Vamos a hacer otro problema similar para que lo pasen antes de hacer su tarea. Vamos a hacer otro determinante. Entonces, déjenlos tomo de acá también. Otro caso especial de la matriz 4. Leo. Voy a tomar esto.
Pues vamos a hacer el determinante de esta matriz, ¿sí? Entonces, aquí en esta matriz, para sacar el determinante, ¿cómo lo harían? El 2 por el 3, perdón. Ajá, intercambiamos el renglón 2 por el renglón 3. Entonces, le voy a poner aquí el renglón 2 por el renglón 3, ¿sí? Porque estos dos no están en la diagonal. Entonces, voy a cambiar este, lo voy a poner control C, lo voy a poner aquí, y este lo voy a poner aquí, y los otros dos los voy a poner donde están. Bien. ¿Sí? Entonces, intercambiamos el renglón 2 por el renglón 3. Entonces, como hubo un intercambio de renglones, el determinante va a cambiar de signo, ¿sí? Pero ya están en una diagonal. Entonces, cuando están en diagonal, ¿cómo se calcula el determinante? Igual que el triangular, ¿sí? Aquí marco los elementos de la diagonal y pueden observar que otra vez es un caso especial, que hay un 0 en la diagonal. Entonces, el determinante, ¿cuánto va a ser? 0, ¿sí? Entonces, si multiplico a este elemento, los 4 elementos de la diagonal, me va a dar 0. Entonces, no importa si cambie o no cambie el signo, como es 0, queda como 0. Y luego si hago el mDeterm, lo tengo que hacer de la matriz original, sin cambios de renglón, y da 0. ¿Sí? Entonces, ahí está verificado. Y había otra propiedad que habíamos visto. Si ustedes ven un renglón o una columna de ceros, el determinante es 0. Aquí podrían haberlo visto, pero a veces no se nota, ¿sí? Entonces tienen que observar eso también, aparte de los elementos de la diagonal. Entonces, unos pudieron haber notado los ceros, otros pudieron haber notado el cambio de renglón, ¿sí? Entonces, es importante que observen todo. Es importante que vean todas las partes de la matriz. El 7 está en la diagonal. Aquí hay un intercambio de renglones, pero también hay un renglón y una columna de ceros. Todo eso les da, les simplifica el problema para el cálculo del determinante. ¿Sí? Dejen, hacemos otro problema, a ver cuál nos puede servir. Igual de problema. Entonces, ¿cómo calcularíamos el determinante de esta matriz? Cambiando el 1 por el 3. Ajá, intercambiando el renglón 1 por el 3. A ver, alguien mandó ahí un mensaje. Ajá, Brenda también nos dice cambiar el 1 con el 3. ¿Sí? Aquí vemos que hay un intercambio de renglones. Ok, entonces voy a poner este arriba y este en el 3. Este se queda en su lugar. Este también. ¿Sí? Y ya nos queda en una diagonal. Pero aquí también podrían notar que tenemos un renglón de columna de ceros. ¿Sí? Entonces, el determinante nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, el determinante sería el producto de estos 4 elementos y da 0. ¿Sí? Entonces, tienen que observar las dos propiedades para saber cuál es el resultado. Entonces, checamos con mDeterm de la matriz original y nos debe dar 0. ¿Sí? Ya está verificado el resultado. ¿Sí? Y más o menos así es uno de los problemas. Los otros son triangulares, entonces tienen que tener cuidado aquí con las triangulares, verificar si es triangular o no,
y saber cómo calcular el determinante. Entonces son tres problemas de este tipo que son muy sencillos y el último es una multiplicación. Entonces vamos ahora a multiplicar estas matrices. Vamos a tomar esta para hacer la multiplicación. Porque también van a tener este tipo de problemas. Algunos no les va a tocar a todos, pero son casos especiales que les puede tocar a alguien. Entonces vamos a multiplicar esta matriz por otra matriz cualquiera. Entonces pongo aquí números aleatorios. Me voy aquí, cálculo, no, te voy a poner aquí, menos 9. Ahora vamos a multiplicar esta matriz por esta matriz. ¿Sí? Esta es una matriz elemental. Todas las matrices que les puse en la C son matrices elementales, elemental, y esta es una matriz cualquiera, ¿sí? Que no tiene ninguna propiedad especial. Entonces, lo que tienen que hacer en la multiplicación, que es la segunda parte de la tarea, es primero identificar las operaciones que hay en la matriz elemental. ¿Sí? Entonces, aquí acabamos de ver que hay un renglón de ceros. Entonces, ¿cómo leeríamos esa operación? Aquí, como no hay nada de operación, se pone 0. ¿Sí? Aquí ponemos renglón 1, renglón 2, 3, renglón 4. ¿Sí? Quiere decir que el resultado que vamos a tener aquí va a ser ceros. Ahorita lo ponemos. ¿Sí? Entonces, esto nos va a cancelar todas las operaciones. Aquí nos va a quedar 0, 0, 0. ¿Sí? Y luego el renglón 2, ¿cómo leeríamos la operación de este renglón? Menos 1, 3 por Ajá, R3. menos 1 por R3, pero el 1 no es necesario ponerlo. Pues voy a ponerle menos R3. Quiere decir que aquí tengo que cambiarle el signo al renglón 3. Entonces, aquí como ya habíamos visto, hay un intercambio de renglones, pero aquí aparte hay un cambio de signo. ¿Sí? Y luego aquí el renglón 3, ¿cómo se lee esta ecuación? Ajá, R2 o 1R2, pero el 1 no se necesita poner. Entonces, aquí quiere decir que nada más movemos el renglón 2 al renglón 3 sin cambiar nada, porque hay un 1. ¿Sí? Y el último, R4, ¿cómo se leería? Menos 7 R4. Ajá, menos 7R4. Quiere decir que el último renglón se queda en donde mismo, pero se multiplica por menos 7, ¿sí? Porque está en la diagonal. Entonces, aquí les decía que en el renglón 3 va a cambiar al renglón 2 con cambio de signo. Entonces, este va a cambiar aquí con menos 5, 6, menos 9. No, me faltó un cuadrito. 0 y menos 8. ¿Sí? Aquí pasa el renglón 3 al renglón 2. Y luego la siguiente operación es pasar el renglón 2 al renglón 3. Entonces aquí sería sin cambio. 1, 5, menos 3 y 6. Y el último renglón hay que multiplicarlo por 7 negativo. Entonces todos cambian de signo. 7 por 4, 28. 7 negativo. 28 positivo. 14 positivo. ¿Sí? Y ya esa sería la multiplicación simplemente entendiendo la lógica de la matriz. Ahora vamos a verificar con mmult. Marco la matriz elemental, coma, la matriz que vamos a multiplicar y verificamos que nos dé lo mismo. Ceros, 5, 6, 9, 8. ¿Están bien todos los signos? Sí. Y ya está la multiplicación, ¿sí? La verificación. Esta fue la verificación con mmult. Esta fue la multiplicación con la pura lógica. ¿Sí? Entonces, este caso les puede aparecer algo así que tengan ceros
y los otros elementos que intercambian elementos, ¿sí? Ahora vamos a hacer esto igual, donde aparece un 0 y intercambios de valores. Con la misma matriz. Una matriz cualquiera. Lo importante es nada más entender la lógica de la multiplicación. Entonces, aquí vuelvo a poner R1. La matriz A. Esta es otra matriz elemental. Le voy a poner igual E, de cualquiera. Y aquí, ahora el renglón 1, aquí cómo leeríamos esta operación. En el renglón CR3. 2R3, ¿sí? 2R3. Entonces, ahí ustedes notaron el intercambio, ¿sí? Por eso el renglón 3 va a pasar al renglón 1 multiplicado por 2. Y luego, aquí en el renglón 2, ¿cómo se leería esa operación? R2. 9R2. ¿Sí? Quiere decir que queda en el mismo renglón, pero se multiplica por 9. 9R2. Y luego R3, ¿cómo nos quedaría? 2R1. Ajá, 2R1. Ahí el renglón 1 pasa al renglón 3, pero multiplicado por 2. Y luego el renglón 4, ¿qué nos queda? 0. 0, ¿sí? Porque no hay nada, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que aquí la multiplicación, yo ya sé que aquí nos debe quedar 0, 0, 0, 0, porque hay un renglón de ceros. Cuando hay un renglón de ceros al multiplicar, pues nos va a quedar un renglón de ceros. Y luego aquí, decíamos, aquí hay un intercambio de renglones, pues el renglón 3 va a cambiar al renglón 1, pero multiplicado por 2, es lo que dice aquí. Entonces, aquí va a ser 10 menos 12, 18, 16. ¿Sí? Y luego aquí dice el renglón 2 queda donde mismo, pero multiplicado por 9. Entonces aquí sería menos 9, 5 por 9, 45, 27, 9, 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6? 54. 9 por 6. No me lo 54. 4. ¿Cuánto? 54. 54. No, 54. Con sus signos. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y luego aquí dice el renglón 1 pasa al renglón 3 multiplicado por 2. Entonces este va a pasar aquí, multiplicado por 2. Entonces menos 10, menos 8 con sus signos. Y los ceros pues no se les hace nada. ¿Sí? Pasan igual. Y ahora verificamos con n mult. En la tarea tienen que hacer todo eso. Hacer esta multiplicación y luego verificar con n mult. Ah, pero tengo que multiplicar esta, no. Tengo que multiplicar la matriz elemental, coma, la matriz A, cierro paréntesis, y aquí está. Vamos a verificar que esté todo bien. Y ya está, ¿sí? Ya está verificado. Entonces, esos son posibles casos que pueden tener con algún cero de más. Nada más les va a tocar a unos 2 personas, en su caso. Pero por si les toca a ustedes, ahí tengan cuidado con los ceros y observen bien su matriz. Antes de hacer cualquier cosa, observen todos los elementos de su matriz, cómo están acomodados y qué significa cada elemento, ¿sí? Para que si les dan diferentes estos dos, quiere decir que algo interpretaron mal, ¿sí? Entonces, vuélvanlo a revisar. Profe, Sí, ¿qué pasó? entonces cada problema, o sea, el A, B, C y el último que es el C por el D, ¿verdad? Sí, o sea, les va a Va a ser- tocar, a cada Van a uno ser, tiene que hacer. van a ser 4 hojas en total en el mismo Excel. Sí, los pueden poner, o sea, los 3 determinantes los pueden poner en una sola y la multiplicación en otra, o pueden poner 4 hojas, porque los determinantes realmente van a ser muy cortitos. Entonces, ahí ustedes diseñenlo como quieran. Pueden poner cada determinante en una hoja y la multiplicación en otra,
o los tres determinantes en una sola hoja y la multiplicación en otra. Pero sí, realmente los determinantes son, si ven, los determinantes son, pues nada más es esto, el determinante sería todo esto, nada más. Entonces pueden poner tres determinantes en una sola hoja o pueden poner tres pestañas. Como ustedes lo quieran hacer, de todos modos, nada más para que yo entienda qué es lo que me están poniendo. Y me ponen ahí matriz A, B, C, o de alguna forma que yo entienda cuál es cuál, porque son demasiados tipos de tareas y pues saber cuál fue el problema que estoy revisando. Entonces ahí más o menos Tiene que organícenlo. hacerse, profe, ¿Mande? tiene que hacerse la comprobación, ¿verdad? El Sí, invitado. sí. Sí, o sea, hagan el procedimiento aquí y yo aquí en el Excel voy a revisar que hayan hecho la operación y luego aparte voy a ver que hayan hecho la comprobación. Entonces verifiquen que en Moodle, perdón, en Google Hojas puedan hacer la verificación. Si no pueden hacer la verificación, chequen cuál es el comando en Google Hojas para hacer la verificación, porque cambian los comandos. Igual, si están usando otra versión de Excel en español o de algún otro año, busquen los comandos, porque los comandos son diferentes, se escriben diferentes, ¿sí? Pero no sé, y si no lo encuentran, pues escríbanme, no encuentro el comando que se debe usar aquí, ya yo les busco, porque si no entregan la tarea porque no supieron cuál era el comando, pues van a reprobar, ¿sí? Entonces, la tarea es lo más importante porque vale mucho. Entonces, no dejen de entregar la tarea nada más porque no encontraron algún comando, ¿sí? Es muy importante que siempre entreguen sus tareas y los exámenes, o sea, siempre hagan los exámenes, no importa que saquen un cero, traten de hacer sus exámenes, ¿sí? Bueno, entonces, también les voy a poner ahorita, vamos a hacer un problema diferente.